Hola mis amigos y hermanos de YouTube, en esta ocasión traigo aquí un tema distinto a los de costumbre. En este tema voy a hablar cómo manipulan y controlan mentalmente a las estrellas que nuestros jóvenes de las iglesias siguen. También a algunos artistas de Hollywood. Y más que nada me voy a enfocar en la técnica que utilizan. Y si les gusta, posteriormente voy a empezar a mostrar qué tipo de personas con sus nombres están siendo manipuladas por este tipo de control. Primeramente voy a citar para comenzar este versículo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, que dice así: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Orígenes y técnica del control mental monarca, por Vigilant Citizen. La programación monarca es un método de control mental utilizado por numerosas organizaciones con fines encubiertos, gobierno obscuro. Es una continuación del proyecto MK Ultra, un programa de control mental desarrollado por la CIA y probado en militares y civiles. Los métodos son increíblemente sádicos. Su único propósito básicamente es traumatizar a la víctima y los resultados son espeluznantes. La creación de un esclavo controlado que puede ser activado en cualquier momento para realizar cualquier acción requerida por el controlador. Mientras que los medios de comunicación pasan por alto esta cuestión, más de 2 millones de estadounidenses han pasado por horrores de este programa. Este artículo analizará los orígenes de la programación monarca y algunos de sus métodos y simbolismos. Nota: este artículo contiene elementos perturbadores y podrían hacer reaccionar negativamente a los sobrevivientes del proyecto Monarca. La programación Monarca es una técnica de control mental que comprende elementos de abuso ritual satánico, SRA, y desorden de personalidad múltiple, MPD. Utilizan una combinación de psicología, neurociencia y rituales ocultos para crear en los esclavos un alter, es decir, una persona que puede ser activada y programada por los controladores. Los esclavos monarca son utilizados por varias organizaciones relacionadas con la élite mundial en ámbitos tales como la esclavitud sexual, ámbito militar y la industria del entretenimiento. Sus orígenes a lo largo del curso de la historia reciente, varios testimonios han sido registrados describiendo a qué se asemejan los rituales y las prácticas de control mental monarca MK Ultra. Uno de los primeros y más antiguos escritos dando referencia a la utilización del ocultismo para manipular la mente de la persona se pueden encontrar en el libro egipcio de los muertos. Esta es una recopilación de los rituales muy estudiado por las sociedades secretas de hoy en día, que describe los métodos de tortura e intimidación para crear un trauma, el uso de pociones, es decir, drogas, y la fundición de los conjuros, hipnotismo, resultando en la esclavitud total del iniciado. Otros actos atribuidos a la magia negra, la brujería y la posesión de demonios, cual la víctima está animada por una fuerza extraña. Son también los antepasados parte de la programación monarca. Es sin embargo durante el siglo XX cuando el control mental se convirtió en una ciencia en el sentido moderno del término, donde miles de personas han sido sistemáticamente observadas, documentadas y experimentadas. Uno de los primeros estudios metódicos sobre el control mental basado en el trauma lo llevó a cabo Joseph Mengele
un médico que trabajaba en los campos de concentración nazis. Al principio se hizo famoso por ser uno de los médicos de la sociedad secreta que supervisó la selección de los presos que llegaban para determinar quién iba a ser asesinado y quién iba a convertirse en un trabajador forzoso. Sin embargo, fue conocido sobre todo por haber llevado a cabo espeluznantes experimentos con seres humanos prisioneros de campos de concentración, incluidos niños, por lo que Mengele fue llamado el ángel de la muerte. Joseph Mengele, 1935. Mengele se hizo poco famoso por sus sórdidos experimentos a humanos en los campos de concentración de prisioneros, especialmente con gemelos. Una parte de su obra, que rara vez se menciona en su investigación sobre el control mental, gran parte de su investigación en este campo fue considerada por los aliados y se sigue clasificando en el día de hoy, ya que le confiscaron su material. El Dr. Green, Dr. Joseph Mengele, el programador más significativo, tal vez al que se le podría dar el título de padre de la programación monarca, era Joseph Mengele, un ex doctor nazi en los Estados Unidos, en los campos de concentración. Miles de esclavos monarca en los Estados Unidos habrían tenido al Dr. Green Mengele como su jefe programador. Fitz Springer, el Illuminati, formula la creación de Mint, según este control. El Dr. Joseph Mengele, de gran notoriedad en Auschwitz, fue promotor del principio traumático en el que se basa el proyecto Monarca y MK Ultra de la CIA. Sobre los programadores del control mental, Mengele y aproximadamente 5,000 de los nazis de alto rango fueron trasladados en secreto a los Estados Unidos y América del Sur tras la Segunda Guerra Mundial en una operación designada Paperclip. Los nazis continuaron su labor en el desarrollo del control de la mente y las tecnologías de cohetes en secreto en bases militares subterráneas. Lo único que se habló de los cohetes era la obra con la exestrella de nazis, famoso como Wernher von Braun. Los asesinos, torturadores y mutiladores de seres humanos inocentes se mantuvieron discretamente fuera de la vista, pero ocupados trabajando en las instalaciones subterráneas militares de los Estados Unidos, que poco a poco se convirtieron en el hogar de miles y miles de niños estadounidenses, secuestrados o arrebatados de las calles, alrededor de 1 millón al año, y colocados en jaulas de hierro, apiladas hasta el techo, como parte de la formación. Estos niños serían utilizados para refinar y perfeccionar las tecnologías del control mental de Mengele. Algunos niños seleccionados, por lo menos los que sobrevivieron a la formación, se convertirían en futuros esclavos con la mente controlada que podrían ser utilizados para miles de puestos de trabajo diferentes, que van desde la esclavitud sexual hasta los asesinatos. Una parte sustancial de estos niños que eran considerados imprescindibles fueron asesinados intencionalmente enfrente de y por los otros niños para poner un trauma al alumno seleccionado para el cumplimiento total y sumisión. La investigación de Mengele sirvió de base para este programa encubierto, una investigación ilegal con humanos de la CIA llamada MK Ultra. Documento clasificado MK Ultra. El proyecto MK Ultra se desarrolló entre los años 1950 hasta por lo menos a finales de los 60, con ciudadanos estadounidenses y canadienses como sujetos de prueba.
La evidencia publicada indica que el proyecto MKUltra implicó el uso de varias metodologías para manipular los estados mentales individuales y alternar las funciones cerebrales, incluyendo la administración subrepticia de drogas y de otras sustancias químicas, la privación sensorial, el aislamiento y el abuso verbal y sexual. Los experimentos más publicados llevados a cabo por MKUltra fue la administración de la LSD, sin saberlo, en seres humanos, incluidos los empleados de la CIA, militares, médicos y otros agentes de gobierno, prostitutas, enfermos mentales y miembros del público en general, con el fin de estudiar sus reacciones. Sin embargo, el alcance de MKUltra no paró ahí. Experimentos con descargas eléctricas violentas, torturas físicas y mentales, el abuso sexual se utilizaron en una cuestión sistemática sobre muchos pacientes, incluso niños. Aunque los objetivos del proyecto fueron oficialmente admitidos para desarrollar la tortura y los métodos de interrogatorio para uso con los enemigos del país, algunos historiadores afirmaron que el proyecto tenía como objetivo crear candidatos manchurian programados para realizar diversos actos tales como asesinatos y otras misiones encubiertas. MKUltra fue sacada a la luz por diversas comisiones en la década de los 70s, incluida la comisión de Rockefeller en 1975, aunque se dice que la CIA dejó tales experimentos. Después de estas comisiones, algunos de los denunciantes han venido indicando que el proyecto simplemente fue un underground, y la programación Monarca se ha convertido en el suceso clasificado de MKUltra. La declaración incriminatoria más actualizada realizada por un funcionario de gobierno en cuanto a la posible existencia del proyecto Monarca se extrajo de Anthony Chaitin, un escritor de la publicación El Nuevo Federalista. Cuando el ex editor de la CIA, director de la CIA, William Colby, fue preguntando directamente ¿qué hay sobre lo del Monarca?, respondió con enojo y ambiguamente: lo dejamos entre los años 60 y principios de los 70. La programación Monarca, aunque nunca había habido ninguna admisión oficial de la existencia de la programación Monarca, destacados investigadores han documentado el uso sistemático del trauma en sujetos con fines de control mental. Algunos sobrevivientes, con la ayuda de terapeutas dedicados, fueron capaces de desprogramarse a sí mismos para a continuación oficialmente dar a conocer los detalles espeluznantes de sus pruebas. Los esclavos Monarca son utilizados principalmente por organizaciones para llevar a cabo operaciones como chivos expiatorios, entrenados para realizar tareas específicas que no cuestionan las órdenes, que no recuerdan sus acciones, y si se descubre que automáticamente se suiciden, son las perfectas cabeza de turco para asesinatos de alto perfil. Candidatos ideales para la prostitución, esclavitud sexual y la pornografía. También los artistas, intérpretes o títeres perfectos para la industria del entretenimiento. Se les llama snuff. Lo que puedo decir es que ahora creo que la programación ritual de abuso está muy extendida, es sistemática, es muy organizada, de información altamente esotérica, que no se publica en ninguna parte, no ha sido hablada en ningún programa, libro que hayamos encontrado en el país y al menos un país extranjero. La gente se pregunta cuál es el propósito del mismo. Mi mejor conjetura es que el propósito del mismo es que quieren un ejército de candidatos manchurain
decenas de miles de robots mentales que van a ejercer la prostitución, pornografía infantil, contrabando de drogas, participar en contrabando internacional de armas, hacer películas snuff, todo tipo de cosas lucrativas, hacer su oferta. Finalmente, los megalomanos en la parte superior creen que van a crear una orden satánica que gobernará el mundo. Los programadores monarca causan un trauma intenso a los sujetos mediante el uso de electroshocks, tortura, abuso sexual y juegos mentales, con fin de obligarlos a desorientarse de la realidad. Una respuesta natural en algunas personas cuando se enfrentan a un dolor insoportable, la capacidad del sujeto para disociar es un requisito fundamental y es al parecer más fácilmente encontrado en niños que provienen de familias con varias generaciones de abuso. La disociación mental permite a los controladores crear personajes amurallados en la psique del sujeto que pueden ser programados y activados a voluntad. La programación del control mental basada en el trauma puede definirse como la tortura sistemática que los bloques de la capacidad de procesamiento consiste en la víctima, a través del dolor, terror, drogas, la ilusión, la privación sensorial, estimulación sensorial excesiva, falta de oxígeno, frío, calor, la estimulación del cerebro, a menudo cercanía a la muerte. Luego se emplea la sugestión o acondicionamiento clásico y operante, en consonancia con los principios bien establecidos de modificación del comportamiento para implantar pensamientos, directivas y percepciones en la mente inconsciente, a menudo que en un nuevo trauma de creación incida identidades disociadas que obligan a la víctima a ser, sentir, pensar o percibir las cosas a los efectos del programador. El objetivo es que la víctima siga las directivas sin conciencia, incluida la ejecución de los actos, en clara violación de los principios morales de la víctima, convicciones espirituales o voluntad. La instalación de la programación de control mental se basa en la capacidad de la víctima en desasociar, lo que permite la creación de nuevas personalidades para mantener y ocultar la programación. El control mental monarca es secretamente utilizado por diversos grupos y organizaciones con diversos fines. Según Fitz Springmer, estos grupos son conocidos como la Red y forman la columna vertebral del nuevo orden mundial. Orígenes del nombre. El término control mental monarca proviene de la mariposa monarca, un insecto que comienza su vida como gusano, que representa el potencial no desarrollado y después de un periodo de capullo, es decir, programación, renacen como bellas mariposas, esclavo monarca. Algunas de las características específicas de la mariposa monarca son también aplicables al control de la mente. Métodos. La víctima superviviente se llama esclavo por el programador, controlador, que a su vez se percibe como maestro o Dios. Alrededor del 75% son mujeres, ya que poseen una mayor tolerancia por el dolor y tienden a disasociar más fácilmente que los varones. Los controladores monarca buscan la compartimentación del psíquico de su víctima en múltiples personajes y separan los alters utilizando el trauma para causar la disociación. A continuación, les voy a dar una lista de las formas de tortura. Número 1, abuso sexual y tortura. Número 2,
confinamiento en las cajas, jaulas, ataúdes, etc. O el enterramiento a menudo con una abertura o tubo de aire de oxígeno. Sistema de seguridad con cuerdas, cadenas, esposas. Número 4. Acciones a punto de ahogarse. Número 5. Extremos de calor y frío con la inmersión en agua helada y productos químicos ardientes. Número 6. Despellejamiento. Solo capas superiores de la piel se quitan en las víctimas con la intención de sobrevivir. Número 7. Dar vueltas. Número 8. Luz cegadora. Número 9. Descargas eléctricas. Número 10. Ingestión forzosa de líquidos ofensivos corporales y materia tales como sangre, orina, heces y carne. Número 11. Colgamiento de la víctima en posturas dolorosas o boca abajo. Número 12. Hambre y sed. Número 13. Privación del sueño. 14. Comprensión corporal con pesas y aparatos. Número 15. Privación sensorial. 16. Medicamentos para crear ilusiones, confusión y amnesia. A menudo se administra por inyección o por vía intravenosa. 17. Ingestión por vía intravenosa o productos químicos tóxicos para crear dolor o la enfermedad, incluidos los agentes de la quimioterapia. Número 17. Miembros desplazados. Número 19. Aplicación de serpientes, arañas, gusanos, ratas y otros animales para inducir miedo y asco. Número 20. Experiencias cercanas a la muerte, comúnmente asfixia por atragantamiento o ahogamiento con reanimación inmediata. Número 22. Obligados a realizar o ser testigos de un abuso, una tortura y el sacrificio de personas y animales, por lo general con cuchillos. Número 23. Participación forzada en pornografía y prostitución. Número 24. Violación con intención de embarazo. El feto abortado es usado entonces para uso del ritual satánico, o el bebé se toma para sacrificio o esclavitud. Número 25. El abuso espiritual para causar a las víctimas sentirse poseídas, acosadas y controladas internamente por espíritus o demonios. Número 26. Profanación de las creencias judeo-cristianas y las formas de culto, dedicación a Satán o a otros dioses. Número 27. Abuso y la ilusión de convencer a las víctimas que Dios es malvado o convencer a un niño que Dios lo ha violado. Qué fuerte, hermanos. 28. Cirugía para la tortura, experimentación o hacer percibir que la víctima tenga bombas físicas, espirituales o implantes. 29. Daño o amenaza de daño a la familia, amigos, seres queridos, mascotas y otras víctimas para forzar el cumplimiento. Número 30. El uso de la ilusión y la realidad virtual para confundir y crear divulgaciones no creíbles. La base para el éxito de la programación monarca es que las personalidades de diferentes partes de la personalidad, llamadas alters, no se reconozcan entre sí. Pero ¿quién puede tomar el cuerpo en diferentes momentos? Las paredes de la amnesia, que son construidas a base de traumas, forman un escudo protector secreto que protege a los abusadores de ser descubiertos y evita que las personalidades frontales que sostienen el cuerpo por mayor parte del tiempo lleguen a ser como su sistema de alters. Está siendo usado. El escudo protector secreto permite a los miembros del culto
vivir y trabajar con otras personas y permanecer totalmente inadvertidos. Los alters frontales pueden ser maravillosos cristianos y su alter profundo puede ser el peor monstruo satánico inimaginable, efecto del Dr. Jake y Mr. Hyde. Mucho está en juego para mantener en secreto la agencia de inteligencia o el grupo oculto que está controlando al esclavo. La tasa de éxito de este tipo de programación es alta, pero cuando fallan, los fallos son descartados por la muerte, asesinato. Cada trauma y la tortura tienen un propósito. Una gran parte de la experimentación y la investigación fue averiguar lo que se puede y no se puede hacer. Gráficos fueron creados mostrando cuánta tortura de un cuerpo con cierto peso puede soportar sin morir. Debido al trauma inducido a través de la técnica, abuso sexual y otros métodos a la mente, se separa en personalidades alternativas del núcleo, anteriormente conocido como trastorno de personalidad múltiple. Es actualmente reconocido como trastorno de identidad disociativo y es la base para la programación monarca. Mayor acondicionamiento de la mente de la víctima es aumentada a través de hipnotismo, coacción, inserciones de placer, dolor, alimentos, agua, sueño y privación sensorial, junto con diversas drogas que alteran ciertas funciones cerebrales. La disociación es lograda traumatizando un tema mediante el abuso sistemático y con el rituales ocultos. Una vez que una división del núcleo de la personalidad se produce, se puede crear un mundo interno. Se puede crear y modificar personajes que pueden programar con herramientas como la música, cuentos de hadas, películas, especialmente las producciones de Disney. Estas ayudas visuales de audio mejoran el proceso de programación con el uso de imágenes, símbolos, significados y conceptos. Los alters creados se pueden acceder usando palabras o símbolos de gatillos, programándolos en la psique del sujeto por el controlador. Algunas de las imágenes internas más comunes por los esclavos del control mental son árboles, el árbol cabalístico de la vida, lazos infinitos, antiguos símbolos, letras, telas de araña, espejos, cristales rotos, máscaras, castillos, laberintos, demonios, mariposas, gafas de hora, relojes y robots. Estos símbolos se suelen insertar en películas de la cultura popular y videos por dos razones: para desensibilizar a la mayoría de la población utilizando subliminales y programación neurolingüística, y constituir deliberadamente desencadenantes específicos y claves para la programación base de los niños monarca. Algunas de las películas usadas en la programación monarca incluyen El Mago de Oz, Alicia en el País de las Maravillas, Pinocho y La Bella Durmiente. La película del Mago de Oz es utilizada por los controladores monarca para programar a sus esclavos o víctimas símbolos y significados. En la película se desencadenan en la mente del esclavo, que permite el acceso fácil a su mente por el controlador en la cultura popular. Veladas referencias a la programación monarca, a menudo se usan analogías como El Mago de Oz y Alicia en el País de las Maravillas. En cada caso, el esclavo da una interpretación particular a la historia de la película con el fin de mejorar la programación. Por ejemplo, un esclavo que ve El Mago de Oz se le enseña que en algún lugar sobre el arco iris está el lugar feliz, disociando en el que los esclavos deben ir con el fin de escapar el dolor insoportable que les inflige.
Usando esta película, los programadores fomentan a los esclavos a ir sobre el arco iris y se disocian separando la mente de sus cuerpos. Como mencionó antes, el hipnotizador encuentra a los niños más fáciles de hipnotizar. Si saben cómo hacer, y saben ellos muy bien cómo hacerlo con los niños pequeños. Un método eficaz es decir a los niños pequeños: imagínate que estás viendo un programa de televisión favorito. Esta es la razón por lo que de las películas de Disney y otros son tan importantes para los programadores. Son la herramienta perfecta hipnótica para conseguir que la mente del niño se disocie en la dirección correcta. Los programadores han estado utilizando las películas desde el primer día para ayudar a los niños a aprender las secuencias de comandos hipnóticos. Los niños necesitan ser parte del proceso hipnótico. Si el hipnotizador le permite al niño crear sus propias imágenes, las sugerencias hipnóticas serán más fuertes. En vez de decir al niño el color de un perro, el programador se lo pregunta al niño. Aquí es donde los libros y películas muestran al niño cómo ayudar a dirigir su mente en la dirección correcta. Si el hipnotizador habla a un niño, debe tomar precaución adicional de no cambiar el tono de su voz. Y al tener una transición suave, la mayoría de las películas de Disney se utilizan para fines de programación, algunos de estos diseñados específicamente para el control de la mente. Niveles de programación monarca. Los niveles de programación monarca identifican las funciones del esclavo y son nombradas después de la electroenfacilografía, EEG, las ondas cerebrales asociadas con ellos. Tipos de ondas cerebrales. En el EEG, considerado como general o la programación regular, alfa, está dentro de la personalidad del control base. Se caracteriza por la retención de la memoria muy pronunciada junto con un aumento sustancial de la fuerza física y agudeza visual. La programación alfa se logra a través de deliberadamente dividir la personalidad de la víctima, que en esencia provoca una división del cerebro izquierdo con el cerebro derecho, lo que permite una unión programada de la izquierda y derecha a través de estimulación vía neuronal. Beta se conoce como la programación sexual, esclavas sexuales. Esta programación elimina todas las convicciones morales aprendidas y estimula un instinto sexual primitivo, carente de inhibiciones. Cat Alters puede salir de este nivel. Coincide como la programación Sex Kitten. Es un tipo de programación muy sensible en mujeres famosas, modelos, actrices y cantantes que han sido sometidas a este tipo de programación. En la cultura popular, prendas de vestir con estampados felinos denotan a menudo la programación Sex Kitten. Delta es conocido como la programación asesina y fue desarrollada originalmente para la capacitación de los agentes especiales y soldados de la élite, es decir, Fuerza Delta, Primer Batallón de la Tierra Mossad, etc. En operaciones encubiertas, salida óptima subrateal y la agresión controlada es evidente. Los sujetos carecen de miedo y son muy sistemáticos en el cumplimiento de su misión. Autodestrucción o instrucciones de suicidio son capas de este nivel. Tal como lo vemos nosotros con los musulmanes. No es cosa curiosa ver todo eso, ya que ahora estamos atando los cabos. Teta, considerada como la programación psíquica, bloodiness, lazos de sangre líneas, son los que vienen de las familias satánicas multigeneracionales, determinantes al exhibir mayor
propensión a tener habilidades telepáticas que no tienen los no-bloodings. Sin embargo, debido a sus evidentes limitaciones, varias formas de sistemas de control mental fueron desarrolladas e introducidas, por nombrar algunos dispositivos humanos, biomédicos, de la telemetría, implantes cerebrales, el uso de rayos láser, de energía dirigida o electromagnetismo. Se ha informado que estos se utilizan en combinación con equipos muy avanzados y sofisticados, sistemas de localización por satélite. En conclusión, es difícil ser objetivo al describir los horrores padecidos por los esclavos monarca. La violencia externa, el abuso sexual, la tortura mental y juegos sádicos infligidos a las víctimas por científicos notables y funcionarios de alto nivel prueban la existencia de un verdadero lado oscuro al poder. A pesar de las revelaciones, los documentos y los denunciantes, la gran mayoría de la población ignora, rechaza o evita el problema por completo. Más de 2 millones de estadounidenses han sido programados por el control mental basado en trauma desde 1947, y la CIA admitió públicamente sus proyectos de control mental en 1970. Películas como El mensajero del miedo se refieren directamente al tema, incluso representando técnicas actuales tales como el electroshock, en uso de palabras gatillo y la aplicación del microchip. Varios personajes públicos que vemos en nuestros televisores y pantallas de cine son esclavos del control mental MK Ultra. Personajes famosos como Candy Jones, Celia Imrie, Shivat Shiram han dejado la constancia de sus experiencias y divulgación del actual control de la mente. Sin embargo, el público en general afirma que no puede existir. La investigación y los fondos invertidos en el proyecto Monarca no solo se aplican a esclavos mentales controlados. Muchas de las técnicas de programación perfeccionadas en estos experimentos son aplicadas en gran escala a través de masas, medios de comunicación, televisión, noticias, películas, videos musicales, anuncios y shows de televisión en la actualidad. Y son todos concebidos usando los datos más avanzados jamás almacenados en el comportamiento humano. Mucho de lo que vemos, vestimos y consumimos viene de la programación monarca, haciéndonos ver también la clase de psicópatas que actualmente gobiernan y dirigen la humanidad. Bueno, mis amigos y hermanos de YouTube, espero que les haya sido de bendición este video. Si fue así, denle manita arriba al video. También ayúdenme suscribiéndose al canal, ya que si se suscriben a mi canal me estarán ayudando a continuar subiendo más videos para la honra y gloria de Dios y también para beneficio de ustedes. Y mis hermanos, espero que les haya sido de bendición y hasta la próxima en la que haga otro video. Nos estamos viendo. Dios les bendiga.